¿Se imaginan un bar escondido en un pueblo pequeño de Japón? Alejado de la gran metrópolis de Tokio, Yoi Asaya es un bar situado en la prefectura de Yamanashi. Un estilo reggae, dragones, figuras exóticas, hoy en Komorebi Club. Ahora vamos en camino hacia el bar. Obviamente, como yo voy a tomar alcohol, mi esposa va a ser la conductora designada. Acabamos de llegar al bar, amigos, y me llamó mucho la atención de que aquí afuera tienen una hamaca. Yo creo que ni en México había visto una hamaca en mi vida y me la vengo topando en Japón. Wow, ¿sientes que te caes? Estoy muy grande para esta hamaca. ¡Ah, qué gusto! ¡Ah, sí, está bien rico! Me siento como encerrado en una papaya. Pero mucha atención, que esto no es el bar está escondido adentro. Vamos a ver. Al entrar a la tienda, el primer piso es un café y también un lugar donde venden accesorios. Cuando entras a este lugar, lo último que te esperas es que haya un bar. Pero detrás de esta puerta, veremos qué hay. Me encanta la vibra que tiene la tienda, realmente me siento que no estoy en Japón. Tenemos bebidas alcohólicas tanto extranjeras como japonesas. Tenemos cerveza, sake, tequila, whisky, vodka. Creo que esta noche se va a salir de control. En Japón se puede beber a partir de los 20 años. Sin embargo, en América Latina es a los 18. Así que al momento de beber alcohol, beban con responsabilidad, no manejen y eviten el exceso. Vamos a pedir nuestra primera bebida, pero como quiero beber algo especial, vamos a preguntarle al maestro qué nos recomienda. いろいろあるんですけれども、ヤミルさんメキシコの方なんでとっておきのテキーラがありますけど。 En Japón, cuando vas a un antro, a los jóvenes les gusta tomar tequila, pero no se lo toman como en México, así tranquilito, con soda, festejando algo. No, cuidadito. En Japón, los jóvenes se lo toman de shot. Y no estamos hablando de un tequila bueno, estamos hablando de tequilas baratos. ¿Y qué es lo que pasa? Como todos se lo toman de shot, se quedan ebrios, tienen resaca el siguiente día y dicen, a mí no me gusta el tequila. Entonces a todo el mundo que le pregunto me dice, Yamil, yo no aguanto el tequila, lo odio, tengo traumas con él y mi orgullo mexicano por los suelos. Úfale, nos prepararon un tequila que al parecer está muy rico. Y para mi esposa, ¿tú qué te pediste? Sidra de mikan. Sidra de mikan. La mikan es un tipo como de mandarina, entre mandarina y naranja. Y ahora, amigos, tome nota porque vamos a aprender a decir salud en japonés. ¿Cómo decimos en Japón? Kanpai. 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 Este fue un momento muy surreal. Nunca me imaginé que en un futuro terminaría yendo a un bar japonés para beber tequila. Ya me está gustando este lugar. ¡Ah! Está riquísimo. Está bastante dulce. Yo creo que en mi vida no había probado un tequila tan dulce como este. Y no podemos dejar pasar esta bolsita con un papelito que nos dejan. En cualquier restaurante y cualquier bar de Japón te dejan esta bolsita, la cual por dentro contiene una como toallita mojada, para así, antes de comer, lavarnos las manitas como ping-pong y ahora sí, comenzar a disfrutar. Ya que estamos disfrutando de este buen tequila, vamos a preguntarle al maestro por qué es un lugar tan misterioso. Vamos a preguntarle. ¿Cuál es el concepto de este bar? クラブに行きたいけど怖くて行けない、おしゃれなバーに行ってみたいけどなんとなく行けないっていう方に、そんなにおしゃれすぎない、ちょっと足が簡単に運べるようなお店をこの街に作りたかったっていう感じですね。 También me llama la atención que en la tienda hay muchas cosas pequeñas como objetos. ¿Qué son estas cosas? Omise ni wa takusan no komono ga aru to omou un desu kedo, ¿sore wa dou yu imi nan desu ka? 完全に僕の趣味です。竜が好きなんで竜だったり、サソリも僕サソリ座なんで。 Para el maestro, esto no es solo un bar para divertirse, sino un espacio lleno de sus pasatiempos, donde él también puede disfrutar. Una cosa que me encantaría preguntarle al maestro es, las personas que vienen a este lugar, ¿qué consumen? このお店に来る方々が何を主に飲まれますか？皆さん様々ですけど、最近はそうですね、ジャパニーズウイスキーだったり、そのハイボールだったりが多いですね。ちなみにマスターは何が好きですか？ Nos cuenta que su bebida favorita es un tipo de sake hecho de azúcar morena y arroz, pero también hay una bebida que siempre tiene en su corazón. あとはもちろんテキーラ。 Tequila más que También nos contó que tiene una botella de un tipo de licor famoso en Perú. ¿A cuál se refiere? これがピスコっていうね、南米ペルーのお酒なんですけど、これがまたすごく美味しくて、ぜひヤミルだとおすすめです。 Pisco, amigos, ¿la gente que me está viendo de Perú lo conoce? Seguramente que sí. Vamos a probarlo. Ya llegó el pisco, amigos, bebida tradicional de Perú. ¿A qué sabrá? No lo sabemos. ¿Tú qué te pediste? Sidra de uva. Sidra de uva, se ve bueno, ¿eh?
Y no tiene alcohol, amigos, porque ella es la que maneja, así que está bebiendo bebidas sin alcohol. Ustedes, por favor, amigos, también beban únicamente cuando no vayan a manejar, tengan conciencia, y aunque sus amigos los obliguen a tomar, no lo hagan. Eviten el exceso. Y como decimos en Japón, ¡Kanpai! 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 El primer pisco de mi vida, vamos a ver. Está muy rico, ¿eh? Me gusta porque no tiene un sabor tan fuerte como el tequila, así que muy probablemente se puede beber con todo tipo de bebidas. ¿Pero qué dicen ustedes, gente de Perú? Ilumínenme, por favor. Algo que sí sentí es que no tiene un sabor muy fuerte, pero sí te quema en la gargantita, ¿eh? ¿Cuántos grados tiene? Al parecer tiene 40 grados de alcohol. Está bastante fuerte, eviten el exceso. Pero para tomarte una o dos está fenomenal. Perú, bien hecho, ¿eh? Me gusta, me gusta. Ahora que estamos tomándonos un buen pisco, vamos a platicar un poco sobre cómo beben los japoneses. Cuánto beben, dónde beben, por qué beben. Y ahora que tengo a dos japoneses a mi lado, vamos a preguntarles. ¿Nihonjin wa doyu nomikata sarerun desu ka? 例えば、晩酌ですかね。 Se refiere a la costumbre japonesa de tomar una o dos copas de alcohol por la noche, generalmente en casa, acompañado de comida ligera o una botana después del trabajo. Es un momento de relajación, a menudo considerado como una recompensa personal al final del día. ちなみにマスターは晩酌されてますか？僕はね、以前はお店やってるとね、そのお客さんと一緒に。Ah,いいですね、楽しそうですね。そんな感じ。 Ahora vamos a preguntarle a mi esposa, ¿cómo suelen beber los jóvenes en Japón? 日本人の大学生はもう20歳からやっとお酒が飲めるっていう感じで、例えば安い飲み放題の居酒屋に行って友達たちとね、もう大人数で飲みに行ったり、安いお酒を飲み放題コースでもうたくさん浴びるように飲んでベロンベロンに酔っ払って、締めにラーメンを食べに行って、でなんとか家に帰るみたいな。そして大学生によくあるのが、年が1歳違うだけで、学年が1つ違うだけで、先輩は後輩におごる、でその後輩はまた自分の後輩におごるっていうのが一般的なのね。その先輩がじゃあ果たしてお金持ちなのか、後輩よりお金があるのかっていうと、そうでは決してないんだけど、年が1歳違うだけで、年上の人は年下におごらないといけない。 Y desde mi punto de vista, la manera más curiosa para beber alcohol, y más que curiosa, yo diría impresionante, es cuando los trabajadores de la empresa se van a tomar a un bar. Porque escuchen esto, está bastante bueno. En una empresa existe la jerarquía, los trabajadorcitos, los jefes y los jefesotes. Entonces, dependiendo de tu jerarquía, varía mucho la forma de que tomas alcohol. Los que están mero abajo en la jerarquía, cuando están tomando, se dedican a echarle alcohol, a servirles a los que están arriba. O sea que ellos están disfrutando, pero al mismo tiempo están viendo a quién le falta alcohol. Sinceramente es un poco cansado, a mí me ha tocado y tienes que estar siempre al pendiente de a quién le falta alcohol. Y sí, a mí me gustaría estar tomando toda la noche, pero tienes que estar alerta. Y por supuesto, los jefesotes únicamente están disfrutando a sus anchas, bien a gusto, tomando alcohol, les sirven, los tratan bonito, pero ellos son los que pagan la cuenta, mucho ojo. Creo que la cultura laboral en México es un poco más igual. Todos somos iguales, no hay una jerarquía tan fuerte. Puedes llegar con tu jefe y decirle salud, bien a gusto, pero en Japón no. Incluso cuando vas a brindar en Japón, el que está más abajo en la jerarquía tiene que brindar más abajo. Pero como la gente es modesta, todos creen que están abajo y pasa esto. Salud, salud, y todos se van para abajo. Y eso es una cultura auténtica de Japón. Últimamente esta forma de beber alcohol ha estado desapareciendo con los años, así que no recomiendo seguir esta tradición. Lo importante es pasártela bien y a gusto. Me llama mucho la atención que aquí hay un cartel que dice Happy Hour, que es de 5 a 7 de la tarde, y dice que son 2 horas por 3,000 yenes en una palabra que se llama Nomi Hodai. ¿Qué diablos es el Nomi Hodai? Vamos a preguntarle. 時間限定で2時間の間でしたら限定したメニューですけれども、3000円で何杯飲んでもその値段という。 Pero por ejemplo, yo soy mexicano, yo tomo mucho alcohol, yo puedo beberme 1000 botellas si no me pongo borracho. ¿Realmente sacan dinero con este sistema? まあヤミルさんのような方がだけ来られるとちょっとお店は潰れちゃいますね。 Definitivamente hoy aprendimos muchísimo sobre la cultura de beber alcohol en Japón, y definitivamente hoy conocimos un lugar bastante místico, muy interesante para beber mientras platicas con el maestro. Sinceramente me muero de ganas por traer a mis amigos aquí.
¿Y ustedes qué opinan? ¿Les gustaría venir a Japón y conocer este tipo de lugares? Yo se los recomiendo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Chao, chao.